La principal utilidad de las series de Taylor es la evaluación aproximada de funciones elementales. En este ejemplo vamos a aproximar el valor del logaritmo neperiano de 3. Observamos en primer lugar que no podemos sustituir directamente en esta fórmula x por 3, ya que esta igualdad solo es válida entre 0 y 2. Sin embargo, haciendo uso de las propiedades del logaritmo, podemos escribir logaritmo de 3 como menos logaritmo de 1/3. De esta forma, para calcular logaritmo de 3, evaluamos la función logaritmo en 1/3. Para 1/3 sí podemos utilizar esta fórmula y por lo tanto obtenemos menos simplificamos dentro del sumatorio. El menos lo ponemos dentro y se compensa con un exponente de menos 1. 1/3 menos 1 es menos 2/3. Y finalmente menos 1 elevado a la n por menos 1 elevado a la n es 1, con lo cual nos queda simplemente 2 elevado a la n partido n por 3 elevado a la n. El paso siguiente es estimar cuál es el error que cometemos al tomar una suma parcial de esta serie en lugar del valor exacto, es decir, logaritmo de 3. Dado que hemos evaluado la función logaritmo y por lo tanto su serie de Taylor en 1/3, podríamos intentar utilizar el resto de Lagrange. El error utilizando la expresión del resto de Lagrange es menor que la expresión que aquí aparece, donde c es un número entre 1 y x, en este caso x es igual a 1/3. Sin embargo, observamos que en este caso este método no es recomendable, ya que solamente podremos utilizar el resto de Lagrange para aproximar el logaritmo cuando estemos evaluando el logaritmo en un número entre 1/2 y 2. Sin embargo, 1/2 es más grande que 1/3 y por lo tanto no es recomendable utilizar el resto de Lagrange. En el caso de la función logaritmo, los métodos alternativos para acotar el error serán o el criterio del cociente, que utilizaremos en este caso, o el criterio de Leibniz, en el caso de que finalmente la serie sea alternada. Comprobamos en primer lugar que efectivamente el criterio del cociente nos determinaría la convergencia de esta serie, aunque ya la conocemos. Evaluamos la sucesión en n más 1. Y dividimos por a sub n. Simplificamos. Efectivamente, el límite de este cociente es 2/3 y por lo tanto el criterio del cociente determinaba la convergencia de la serie, pero además observamos que esta sucesión es creciente. No incluimos aquí los detalles, pero es suficiente con dividir dos términos consecutivos de esta expresión o restar dos términos consecutivos de esta expresión y observar que la diferencia será positiva. Dado que esta expresión es creciente, podemos afirmar que es menor para todo n que el límite de esa expresión.
es decir, menor que 2/3. Por lo tanto, utilizaremos 2/3 como número R en la expresión de la acotación del resto o del error que cometemos al tomar la suma parcial. Es decir, el error es menor, recordemos que A sub n más 1, el sumando siguiente al que vayamos a sumar, dividido 1 menos R, el número que acabamos de determinar. Uno menos 2/3 es 1/3. Y simplificando, nos queda esta expresión. Si, por ejemplo, quisiésemos que el error fuese, por ejemplo, menor que 1 partido por 2000, lo que por lo general nos van a dar 3 decimales exactos, tendríamos que buscar el primer número natural n mayúscula que verificara esta desigualdad. Utilizando la calculadora, encontramos que para n igual a 14 se verifica esta desigualdad y por lo tanto para cualquier valor de n mayor. Eso quiere decir que podemos calcular de manera aproximada logaritmo de 3 como la suma desde n igual a 1 hasta 14 de 2 elevado a la n partido n elevado a 3n, que nuevamente si utilizamos una calculadora o el ordenador para evaluarlo obtenemos el resultado de 1,098 que podemos comprobar son los 3 decimales correctos que nos daría cualquier calculadora. Recordemos finalmente que la restricción en el uso del resto de Lagrange para acotar el error que nos dan las sumas parciales o el polinomio de Taylor lo tenemos tanto en la evaluación de la función logaritmo, que acabamos de ver en este ejemplo, como en la evaluación de la función potencial, 1 más x elevado a alfa, donde solamente podremos utilizar el resto de Lagrange para evaluar la función potencial entre menos 1/2 y 1, aunque la igualdad sea válida entre menos 1/2 y entre menos 1 y 1.